Listo. Muy bien. Espero se encuentren muy bien en esta tarde-noche de martes. Espero que vayan muy bien con su tarea, que les encargué por ahí. Está bien fácil, de primaria. No es cierto. Tiene su complejidad. Este, Vamos a hablar ahora del primer tema, el primer tema de personas y familia, que se llama este, concepto de derecho y derecho objetivo. Se escucha muy bajo. A ver. Oscar Nava, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, gracias. Brevemente, nada más preguntarle, como usted dijo, pues en este caso la tarea estuvo muy facilita. Eh, Cuando terminamos la tarea con mucho tiempo de anticipación, Envíela. ¿podríamos eventualmente tener una retroalimentación de su parte y mejorarla o algo así? Sí, 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 digo, si hay tiempo, claro que sí. Yo siempre, cuando veo una tarea, siempre les pongo algún comentario. Ok. Les comentaba desde muy bien o felicidades, excelente, o ¿O te faltó? faltó esto, o estás mal en esta pregunta, o etcétera, ¿no? Eso. Claro, siempre doy una retro, Muchas gracias, maestro. al contrario. Muy bien, sigue entrando gente. Vamos a, déjame abrir la presentación que les voy a compartir. Como que me quiere dar gripa, entonces de repente siento ahí que no puedo respirar bien, pero no pasa de ahí. Perdón. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque el tiempo se pasa rápido y ya casi al final de la presentación, pues nos ponemos a platicar, ¿sí? Sobre el tema y si hay algunas dudas por ahí, con mucho gusto. Personas y familia, el tema es concepto de derecho y derecho objetivo. O sea, ¿qué significa la palabra derecho y cuál es el derecho objetivo? ¿Sí? O sea, la facultad que tengo yo de utilizar un marco legal para que está ahí diseñado para mi beneficio, para cuando lo necesite, para cuando tenga una diferencia, algún problema, alguna situación complicada, mi derecho objetivo ahí va a estar listo para yo tomarlo, ¿sí? De repente me regreso porque está entrando gente. Muy bien. El concepto del derecho y derecho objetivo. Ahí el libro habla, clasifica un poquito las variables que tiene el derecho. Y bueno, y aquí pone derecho, moral y convencionalismos sociales. Permítanme, sigue llegando gente. Hay una aplicación que hace que la gente entre sin pedir permiso, pero ahorita no la encontré. Para la próxima clase ahí va a estar listo. Derecho como concepto de derecho dice conjunto de normas bilaterales. O sea, ¿qué son bilaterales? Que tiene dos lados, que funciona para dos entes, que funciona hacia afuera y hacia adentro. O sea, me refiero, si yo estoy creando la norma, si yo estoy creando la norma, este, que soy el Estado, pero también esa norma es para mí, ¿sí? Y hacia afuera, para la gente que la va a utilizar. Déjame cierro mi WhatsApp porque me están hablando. Este, entonces, por eso dice conjunto de normas bilaterales, externas, generalmente heterónomas. ¿Qué significa heterónomas? Que te están obligando a ponerlas, a acatarlas, que son exigibles al 100%. Se va que son heterónomas.
coercibles que conllevan un castigo, una sanción, inclusive una privación de la libertad, ¿sí? Que tienen por objeto que regular la conducta humana, ¿sí? O sea, el derecho es el conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. Intentan regularnos, intentan que no nos salgamos de la línea, que no nos salgamos del cuadro, ¿sí? Y así no va a haber ningún problema. Pero si te sales del cuadro, te sales de la línea, ya está el aparato, la máquina jurídica para atender a esa situación. Permítame tantito, no quiero dejar a nadie afuera. Entonces dice, en derecho hablaremos, siempre hablaremos de esto en el derecho, de supuestos y consecuencias. El supuesto es lo que creo yo que puede pasar, ¿sí? Y si pasa, ¿qué sucede? Hay una consecuencia jurídica. ¿Cuál es la consecuencia? Regular la conducta humana, que sean heterónomas, que sean coercibles. La consecuencia es que sea coercible, que tenga una sanción, una privación de la libertad, este, una multa, una suspensión, etcétera. ¿Sí? Esa es la consecuencia jurídica. Siempre hablaremos de supuestos y consecuencias jurídicas. En las leyes está plasmado supuestos. Ustedes cuando ven el Código Civil están plasmados supuestos, ¿sí? Y cómo se van a atender en caso de que suceda. ¿Sí? Hay una materia que ustedes llevan que se llama sociología jurídica, que la sociología jurídica se encarga a grandes rasgos, ¿sí? Diciéndolo de una manera muy resumida, muy superficial, se encarga de estudiar a la sociedad, de estar observando a la sociedad, el comportamiento de la sociedad. Entonces ellos están diciendo, a ver, mira lo que está pasando en la sociedad. Por ejemplo, se están divorciando mucho la gente, ¿sí? Se están casando mucho, pero también se están divorciando mucho. Muy pronto se divorcian, por ejemplo. O empieza a haber este, parejas del mismo sexo, entonces ellos van a querer casarse, va a llegar el momento que va a haber que casarlos porque no pueden estar así separados, entonces se empieza uno a preparar con esa situación derivado de una observación puntual de la sociedad, de lo que se está viniendo, de las tendencias que se está viniendo. Entonces, por eso lo importante de la sociología jurídica, y como les digo, siempre hablaremos de supuestos y una consecuencia. Siempre, 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 siempre. Entonces, aquí les digo supuestos, les pongo aquí un esquemita donde digo supuestos jurídicos, la norma escrita, la ley escrita. Una vez que se viola la ley, hay que una consecuencia, y bueno, habrá determinadas variables, ¿no? Que determinarán la vía que vas a utilizar, si es un fraude, si es un tema civil, si es un tema mercantil. Ahí acuérdense que todo eso lo va a detonar lo que les decía, una demanda, una contestación, pruebas, alegatos y una sentencia. ¿Sí? ¿Estamos? Las normas como tal, cuando no decimos norma jurídica y que decimos hablamos solamente de normas, dice las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierra pierda importancia o valor, ya que estas enuncian reglas de conducta a fin de regular formas de comportamiento. Las normas son válidas o nulas dependiendo si se realizaron atendiendo los protocolos establecidos para su creación. La Constitución fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas, como son las leyes y los reglamentos. Como caso concreto, o ejemplo más bien, a ver si entrando gente. Como un ejemplo muy claro, las normas, por ejemplo, cuando uno va a un deportivo, por ejemplo, ¿sí? No puedes correr alrededor de la alberca, ahí está el reglamento, ahí están las reglas,
no pueden entrar niños de tal edad, etcétera. Todo ese tipo de cosas son normas que si tú las violas, no pasa nada, no pasa de un coscorrón, no pasa de, 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 de una llamada de atención, cosas de ese tipo. Pero no por eso, o si no haces nada al respecto, no por eso la norma pierde valor. ¿Sí? La norma ahí está, y está para algo, y sirve para algo. ¿Sí? No más que a la hora de hacerla valer, pues tiene que intervenir el ser humano. Y bueno, puede ser, también ahí puede ser, digo, no puede ser mayor de una llamada de atención. ¿Sí? Para la aplicación de una norma deberá contener el proceso normativo que se registra en el nacimiento de la consecuencia. Ya nació la consecuencia, una relación necesaria con el proceso causal, o sea, ¿qué lo causó? Partiendo siempre de supuestos iniciales conocidos, mismos que llegan a consecuencias finales predeterminadas. Al final la norma lo que busca es provocar una forma de conducta. Entonces, están los supuestos, lo que ya tengo escrito, lo que creo que puede pasar y ya está escrito, ya está la ley ahí. ¿Sí? Tengo hay una parte de que donde entra la voluntad de hacer o de no hacer. Eventualmente tendrá una causa, ¿sí? Una causa tendrá este, una causa por la cual se ocurrió a faltar a la norma, por ejemplo. Habrá una causa que también es importante revisarla. Ahorita les voy a decir por qué. Y luego va a tener un efecto, y luego posteriormente la consecuencia que vendría siendo la sanción final, la sentencia, el laudo, el contrato, la sanción, la privación de la libertad, etcétera. Entonces, hay una relación siempre intrínseca entre el supuesto, ¿sí? Entre la consecuencia y el supuesto, pues hay una voluntad, una causa, un efecto. Hablamos en otras materias, hablan de qué fue lo que lo causó, qué fue lo que causó el derrame de petróleo en la plataforma petrolera de no sé quién, ¿sí? De Pemex. ¿Qué fue lo que lo causó? Y hay una cadena de supuestos o una cadena de sucesos, ¿sí? Que nos llevó a esa consecuencia. ¿Sí? Pues todo eso se revisa, y todo eso se revisa. A ver, no se le dio mantenimiento a las bombas de agua, el mantenimiento adecuado, por decir, a las bombas de agua, ¿sí? Después las bombas de agua, como no se les dio mantenimiento, se calentaron en su proceso, se calentaron y tronó la bomba. Y esa bomba avienta agua a una mega máquina que es la que hace los pozos abajo del fondo del mar, y esa agua es la que enfría la barrena que le llama o el taladro, y como no está aventándole el agua que debiera, pues el taladro ese se rompió, y es un taladro que mide 100 metros, no un taladro, una broca que mide 100 metros, se quebró, salió una chispa, y como hay petróleo y hay gases, se incendió. Entonces, cuando pasa eso, aquí pasa lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esta persona ahorita está en la cárcel? ¿O por qué está pagando esta mega multa, por ejemplo? A ver, ¿qué pasó? Esta persona está en la cárcel, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues que salió de su casa, y de repente alguien le cerró, y se enojaron, y y se bajó y se pelearon, y sacó un cuchillo, sacó un fierro y le pegó, y entonces se cayó y se mató. ¿Sí? Ese fue el problema. Aunque en este caso te vas con más pasos antes, ¿verdad? ¿Por qué ese cuate que salió a manejar, por qué estaba este, en el límite, ¿verdad? En el límite de la tolerancia, y por qué muy fácil se enojó, etcétera, etcétera. Pero se revisa todo. Es como el caso ese que pasó del chavo que salía en las novelas, o no sé, yo nunca lo he visto, que en Estados Unidos se pelean en los carros, él se baja y le pega al señor del carro que iba atrás, le pega, no es que el señor se cae, se pega en la cabeza y se muere. ¿Sí?
Entonces el muchacho pues, está en la cárcel en Estados Unidos por esa situación. Entonces empiezan a revisar a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Entonces siempre va a ser así en el derecho. ¿Cuál es la causa, efecto y consecuencia? Y si hubo, aquí que esta parte es muy importante, por ejemplo, en materia penal, es muy importante la voluntad. ¿Lo querías hacer o no lo querías hacer? ¿Fue involuntario o fue voluntario? ¿Lo planeaste o no lo planeaste? ¿Sí? A ver, Oscar Nava, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, gracias. Digamos, en este esquema que presenta aquí, que menciona supuestos, voluntad, etcétera, digamos, vendría siendo el criterio de los procesos o del proceso mental de un juez para llegar a una conclusión de Exactamente. eso es. Exactamente. Quedó Este es, contestado, maestro, ok, gracias. de acuerdo. Muy bien. En cuanto a las leyes naturales, vamos a hablar ahora de las leyes naturales. ¿Cuáles son las leyes naturales? Vamos a leerle aquí. Las leyes naturales dicen no se les viola. Se trata de principios que no admiten ninguna sola excepción. Las leyes naturales enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de los mismos. Estas normas podrán ser verdaderas o falsas dependiendo de que registren fielmente cierta uniformidad de fenómenos o bien que no haya una observancia exacta acerca de los mismos. Se centra solamente en decirnos lo que ocurre en la naturaleza. El proceso de causalidad establece la relación entre la causa y el efecto y una secuencia de fenómenos cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. Las leyes naturales, pues básicamente lo que conocemos, por ejemplo, los pronósticos del tiempo, los huracanes. Hay una ley natural, por ejemplo, los huracanes, que cuando está cambiando el tiempo entre el sur del planeta y el norte, se mezclan el aire frío y el aire caliente y como no se pueden mezclar porque eh, tienen diferente densidad, entonces chocan los vientos frío y caliente. El frío siempre tiende a irse hacia abajo, ¿sí? Entonces, al chocar los vientos, ¿qué pasa? Que hacen esto, ¿sí? Hacen esto, o sea, no se separan, empiezan a chocar y siguen llegando vientos, uno frío, uno caliente, y empiezan a hacer esto, ¿sí? Y como el viento frío es más denso y más pesado, el aire frío siempre tiende a irse hacia abajo, entonces no se va hacia arriba el huracán, se va hacia abajo y empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que llega al piso, ¿eh? Por eso los desastres naturales. Es una ley natural. Entonces dicen, ay, ya estamos, por decir, en septiembre, en agosto, en el sur del planeta está el aire caliente, digo, estoy inventando, ¿eh? No, yo no soy experto en eso, y en el norte del planeta viene el aire frío y van a chocar. Ya va a haber huracanes, son épocas de huracanes, porque siempre pasa, son las leyes naturales. ¿Sí? A eso se refiere a las leyes naturales. No se les puede violar, no les puedes cambiar, no puedes hacer nada. Esas leyes ahí están y no puedes modificarlas de ninguna manera. O los colores, ¿verdad? Tú mezclas amarillo y rojo, como dice este ejemplo, y va a ser anaranjado. No va a cambiar nunca. Va a cambiar mejor la tonalidad y todo, pero siempre va a ser amarillo y rojo, va a ser anaranjado. ¿Sí? Entonces, y siempre hay un efecto, ¿verdad? Un efecto, un supuesto y un efecto. En el caso de las leyes naturales, pues hay estadísticas, hay un montón de estadísticas, ¿sí? ¿Qué son las estadísticas? Estadísticas van registrando todo lo que sucede en el año, por ejemplo, en el año de 1980, llovió los meses de mayo, junio y julio, por decir, agosto y septiembre, son meses que llovió, en el siguiente año también llovió y van registrando todo, entonces por eso dicen los pronósticos. Ya viene la época de huracanes, ya viene la época de lluvias. No porque va nublado ni nada, sino porque la estadística te lo dice. ¿Sí? Al ver el historial de los sucesos, te va indicando qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Por eso dicen, ya no tardan en haber un terremoto, ya no tardan en haber un terremoto. Hay una paranoia en Los Ángeles porque dicen que hace, no sé, 25 años hubo un terremoto y ya le toca.
ya le toca a otro, porque después de 25 años, antes de esos 25 años, pasó otro terremoto, entonces ya le toca, ya no estamos pasando, no tarda en haber un terremoto. ¿Por qué? Por la estadística que hay, ¿sí? Entonces, esas son las leyes naturales, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿O me regreso al principio? Muy bien, vamos bien. Ahora sí, derecho objetivo. Conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. La Constitución. ¿Sí? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es derecho objetivo, está escrito ahí y te está indicando cómo hacer las cosas y qué debes de hacer y qué no debes de hacer a nivel federal. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Un código civil, un código de procedimientos civiles, un código penal, un código mercantil, un código de comercio, pues es la ley, es la ley propiamente, y eso es el derecho objetivo que tiene uno, ¿sí? Ya lo tienes ahí, está listo para cuando lo requieras, ¿sí? Y luego el derecho subjetivo se refiere a la facultad que yo tengo de utilizar esa ley, por tan solo ser mayor de edad, ser mexicano, ¿sí? Estar en pleno uso y goce de mis facultades mentales, tengo la facultad de utilizar esa ley siempre que lo requiera, ¿sí? Y además tengo la obligación de cumplirla yo también, ¿sí? De siempre cumplir con mis obligaciones, con las leyes, con las normas que me imponen, para que no haya ningún tema y mantener ¿qué decíamos? Regular la conducta humana, una conducta humana regulada, como decía mi suegro a mis hijos, mi suegro que en paz descanse, decía, derechito, derechito, siempre les decía, derechito siempre. Entonces, así es la ley, para que todos vayamos derechitos. Pero si te quieres salir, no pasa nada, ya está ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Derecho moral y convencionalismos sociales, ¿sí? Dice, bueno, ahorita vamos con eso. Derecho público es un tema que de hecho lo metí ahorita porque creo que es importante. Es derecho público, privado, bueno, esto no, perdón, esto ahorita lo quito. El derecho público, para clasificarlo, siempre vamos a ver el derecho público y derecho privado. Siempre. Vamos a tener esas dos ramas del derecho, ¿sí? Que se dividen derecho público y derecho privado. ¿Sí? El derecho público, para clasificarlo y revisar cómo interviene en el ámbito jurídico, dice cómo el derecho del Estado en sí mismo, como el derecho que fija las relaciones de los órganos del Estado con los particulares y como el derecho que establece las relaciones entre los estados. El mismo derecho público, el mismo Estado, pues es el que genera las leyes, ¿sí? Para, para los particulares y para el Estado propiamente, ¿sí? Para las funciones de los servidores públicos, ¿sí? De los presidentes, de los diputados, de los senadores, de cómo deben de funcionar las oficinas, las instituciones, todo eso, y para uso también de los particulares. Ese es el derecho público. Perdón, aquí quiero ser, bueno, ahorita. Y por ejemplo, en cuanto al derecho civil, es considerado como la rama, el derecho civil que estamos viendo ahorita, una rama del derecho civil, ¿sí? Que es personas y familias, es considerado como la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario y obrero. Siempre hay la disyuntiva de que se cree que hay una separación total entre derecho público y derecho privado. ¿Sí? El derecho público, ya hablamos, es el Estado y el derecho privado somos nosotros. Pero ¿quién hace las leyes? Pues el Estado. Entonces hay una injerencia inevitable del Estado en el derecho privado, que es el que hace las leyes. ¿Quién nos dice a nosotros cuando nos casemos? O sea, ¿quién nos da las opciones? ¿Bajo qué régimen nos vamos a casar? ¿Quién nos da esas opciones? Pues
el Estado. Si es bajo régimen conyugal o de separación de bienes, el Estado lo pone. ¿Quién le da validez legal a un acto totalmente privado? ¿Sí? Pues el Estado, al hacer las actas de registro civil al momento que nos casamos. ¿Sí? ¿Quién le da valor estrictamente legal al nacimiento de un niño? Pues el Estado. ¿Sí? Es un tema netamente privado, ¿sí? Pero el Estado tiene que registrarlo para que haya validez legal. ¿Sí? Entonces, nunca se van a poder separar el derecho público del derecho privado. Características de las normas jurídicas. Derechos. Es un sistema, esto es de examen, ¿eh? Se parecen mucho, entonces pongan mucha atención, tómenle foto, estudienlo, etc. Derecho. Sistema normativo heterónomo, o sea, yo lo hago, yo lo exijo, ¿sí? Bilateral, lo exijo para ti particular y para mí. Externo y coercible, o sea, tiene una sanción, derecho. ¿Sí? Moral, sistema normativo autónomo, o sea, yo lo realizo, ¿sí? De manera unilateral. Si yo tengo, perdón, un deportivo, o tengo un restaurante, o tengo, ¿qué les gusta? Un salón de fiestas, pues yo pongo las normas, ¿no? Es interno y es incoercible, o sea, no hay una sanción que ponga el Estado por no cumplir. Convencionalismo social, me gusta mucho. Sistema normativo heterónomo, que es exigible, unilateral, o sea, es para uno mismo, es imperfecto, porque no está como, para unos puede ser correcto y para otras personas no tiene nada que ver. ¿Sí? Es externo e incorregible. ¿A qué nos referimos con este tema de convencionalismos sociales? Te voy a platicar una anécdota. Hace muchos años, cuando yo andaba de novio con la que hoy es mi esposa, una hermana de ella tenía pues, su novio y a veces salíamos juntos. Entonces me recuerdo que fuimos este muchacho, Gregorio, era una persona muy, muy lista, muy, muy inteligente, pero inteligente al grado de, de verse hasta raro. ¿Sí? Entonces, siempre traía un libro, porque siempre estaba leyendo un libro. Todo el tiempo, caminando y todo, no tenía carro en ese tiempo él. Entonces, caminando en el camión, aquí, para allá, para arriba, para abajo, siempre con un libro. Y en cada ratito se pone a leer. Entonces, este cuate, nos íbamos, por ejemplo, a una boda, y pues te ibas de traje, ¿va? Yo de traje, y pues mi novia, que era en ese tiempo era mi novia, pues ustedes saben, arreglamos una boda. Y él no, él puede estar en la tarde ahí saliendo del trabajo y vamos a la boda y no decía, me voy a ir a bañar, me voy a cambiar. No, así se iba con tenis y así. Ahorita los tiempos han cambiado mucho, ¿no? Cada quien va como quiere. Pero entonces, él decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me va a poner traje? ¿Dónde dice o qué? ¿Verdad? Entonces, este, ¿por qué a las bodas vas con traje? Porque es un convencionalismo social. ¿Por qué dices salud? Pues porque esto es un tema de educación. ¿Por qué dices gracias? Porque es un tema de educación. ¿Sí? Es un convencionalismo social. ¿Sí? Si tú llegas a un lugar, hay un dicho, ¿verdad? Que dicen, al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Algo así dice el dicho. Pues vas a un restaurante y pues te sientas y agarras la servilleta, te la pones aquí y no hace ruido con los cubiertos. Habrá gente que no le importa, pero bueno, es un tema de convención. Nadie me dijo que no había que hacer ruido con los cubiertos y nadie me dijo que había darle el sorbo a la bebida. Pero es un convencionalismo social, ¿sí? Porque todos lo hacen así, entonces, pues bueno, yo también, ¿no? ¿Sí? Al toser, pues cubres la boca, y habrá gente que no lo hace. Entonces, este tema se le llama convencionalismo social. ¿No? Tú vas a una iglesia, por ejemplo, siendo la religión que sea, pues vas, pues
no vas con gorra, ¿va? Y vas callado y tú te sientas en la iglesia y ahí estás sentado y no hace ruido, y etcétera. Entonces, pues son convencionalismos sociales, ¿no? Bueno, también acá ya no me acordaba, aquí dice lo de la religión, que es lo mismo que les estaba diciendo ahorita. A ver, a ver, Oscar, ¿nada quiere decir algo? Gracias, maestro. Quiere decir que la moral, los convencionalismos sociales, la religión, son normas jurídicas también. Son normas jurídicas, pero no son incoercibles. O sea, Eso es. no hay una sanción, así es, Si exigida por no, el Estado. si su concuño fue a la boda sin en tenis y sin traje, pues no va a haber nada. ¿Sí? Eh, en cuanto a los convencionalismos, pues es una necesidad del ser humano de sentirse o de saberse aceptado, ¿no? Que habrá personas que les importa menos y pues pueden romper esos convencionalismos sociales y no tienen problema con eso, puesto que no hay ninguna acción en su contra, o sea, no hay ninguna pena punitiva, ¿no? Exactamente. Aquí el tema es no molestar a un tercero. ¿Sí? Ah, Al momento que tú molestas a un tercero dentro de una iglesia, dentro de un deportivo, dentro de una boda, que lo molestes, que lo afectes físicamente, etcétera, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? pero todas ellas son normas jurídicas. Así es. Pero por eso aquí dice cuáles son coercibles y cuáles son incoercibles. Por ejemplo, los convencionalismos sociales son incoercibles, la moral es incoercible. Claro, la única que es coercible es la de El derecho, derecho, exactamente. Exactamente. pero todas son normas jurídicas. Así es, así es. Eso es. Muy bien, muchas gracias, maestro. De nada. Este, bueno, aquí le puse yo un pequeño glosario de algunas de las heterónomo, coercible, unilateral, incoercible, etcétera. A ver, Oscar, otra vez, dime. ¿Quieres decir algo? Bueno, Perdón, ahí está, perdón. En la filmina anterior, ajá, algunas de las normas mencionaban que son, decía, internas o externas. sí, Eso es en relación al ser humano, ¿verdad? así Dice es, así interno o es. externo, eso en relación al ser humano. En relación al ser humano, y es algo como, por ejemplo, en el tema de la religión, pues es un tema muy propio, muy personal de cada ser humano, pero también inclusive del recinto, de la iglesia, del, del, de la mezquita, etcétera. El templo, sí, sí, ok, ¿Verdad? del edificio. Así Ujú. es, así es. Ok. Muy bien, maestro, gracias. De nada. Ok. Fuentes del derecho. Como su palabra lo dice, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿Sí? Entonces hablamos de que las fuentes del derecho, eso es algo bien importante, que lo van a ver en toda la carrera, la costumbre como fuente de derecho, como lo que desde los romanos tomaron en cuenta la forma de hacer las cosas, ¿sí? La forma de vivir, la forma de convivir, se hizo costumbre y posteriormente esa costumbre fue escrita lo vamos a ver ya después, las 12 tablas que le llamaba, y se hicieron ley. ¿Sí? O la costumbre, donde todos se acostumbraban a, por decir, eh, en la noche ya no había nadie en la calle, una vez que estuviera oscuro ya no había nadie en la calle, vamos a pensar, irnos siglos atrás,
y de repente alguien salía a la calle y aunque no dijera en ninguna parte que no estaba bien visto, que era una falta a la regla, por decirlo así, era sancionado de alguna manera o era muy mal visto. Entonces, este, se empiezan a escribir esas costumbres, esas formas de hacer las cosas, todo eso se empieza a poner por escrito y se hace las primeras leyes escritas, derivado de las costumbres, de lo que hacemos todos los días, ¿sí? Por eso dicen, la costumbre se hace ley. Hay un dicho que dice por ahí que la costumbre se hace ley. Entonces, como estás en tu casa, eh, yo trato de ir los jueves, me junto con algunos compañeros, abogados, todos juntamos en un lugar y bromeamos entre los amigos porque decíamos, oye, tienes que ir un jueves y un jueves no, porque si empiezas a dejar de ir, ya no va a valer, ¿verdad? Ya no va a ser ley. Entonces si tú vas todo jueves, un jueves y un jueves, no, jueves y un jueves, no. Pues se hace ley, güey, se hace ley. Ya tu esposa ya no te dice nada, güey. Ya sabes que güey, ya se hizo ley, ¿no? En un tono de broma, pero así es, la costumbre se hace ley, ¿sí? Y la ley, pues como principal fuente de derecho, que corre todo el proceso de transformación para que al final la ley sea publicada, ¿sí? Y surta efectos en la fecha que determina el diario oficial de la federación, en el caso que sea una ley federal, ¿sí? Y luego nos vamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia como tal, pues es una clase muy padre, porque la jurisprudencia es un libro, un conglomerado de asuntos que ayudan a resolver cuando hay lagunas en la ley. ¿Cuándo es cuando hay lagunas en la ley? ¿Cuándo decimos que hay una laguna en la ley? Cuando algo le falta, ¿sí? Les he dicho que la sociología jurídica va analizando el comportamiento de la sociedad y luego eso se transcribe y se forman, es una forma de hacer leyes, ¿sí? Pero a veces se omite algo, entonces hay una laguna, entonces no está claro cómo resolver algún asunto, ¿sí? Porque a veces se contrapone también con otra ley, una ley dice que sí, otra ley dice que no, ya son tantas que puede pasar eso. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a la jurisprudencia, ¿sí? Te vas a la jurisprudencia, resuelves el asunto de una manera determinada, bien fundamentada, la solución del problema que haya quedado bien fundamentada en la ley y bien argumentada, entonces se registra y se pone en la jurisprudencia, ¿sí? Bueno, pero se queda registrado en un punto, en alguna parte del proceso, y dicen, esta es candidata para la jurisprudencia. Este asunto que se resuelve de esta manera es candidato a la jurisprudencia. Cuando sucede eso 5 o más veces, la misma problemática derivado de esa laguna que tiene esa ley, se presentan 5 situaciones similares o iguales, y cuando ya lo resuelve 5 veces de la misma manera, ese caso en particular, esa situación es plasmada en la jurisprudencia, ¿sí? Es como si fuera un libro de cuentos donde estás plasmando todos los casos complejos, que derivado de contravención de leyes, de contrapunteo de leyes, o de lagunas en las leyes que no están bien hechas, o que les falta aclararlas, que les falta completarlas. Entonces, ahí se registran todos esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que a la hora que sucede otra vez una situación de ese tipo, tú te vas a consultar esa jurisprudencia, ¿sí? Y empiezas a buscar cómo resolvieron este asunto. Entonces tú te vas a la jurisprudencia, entonces ves el asunto como si fuera Biblia, ¿sí? El asunto tal, el expediente tal, en la ciudad tal, de la materia tal, se resolvió de esta manera, fueron las partes que integraron el conflicto o el expediente, fueron estas personas y se resolvió de esta manera. Entonces, eso viene clasificado,
¿sí? O sea, viene la página tal, número tal, inscripción tal, etcétera. Entonces, ese punto es fundamental lo que estás diciendo en la demanda, ¿sí? De acuerdo a la jurisprudencia del año tal, en el libro tal, en la ciudad tal, se resolvió así, entonces lo pongo como fundamento en la ley, en la demanda, para decirle al juez, mira, compadre, aquí sí se resolvió así, entonces te estoy ayudando, juez, para que me resuelvas a favor, depende de lo que estoy demandando, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el juez? A ver, este cuate dice que este asunto lo resolvieron hace 10 años, de esta manera, de acuerdo a la jurisprudencia que está registrada en el libro tal, en el año tal, etc. Entonces el juez, pues eso es para mejor proveer, el juez lo revisa, no sé, hará su consulta, él se documentará de esa situación y resuelve, ¿sí? Y resuelve a favor de la persona que está argumentando que a través de la jurisprudencia se resolvió un caso igual o similar. ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron esa parte? Todo claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. Excelente. Maestro, nada más una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ley y derecho? Porque veo que, bueno, el derecho es Derecho algo abarca, mucho más amplio que... derecho abarca todo, ¿sí? Derecho tiene un objetivo el derecho de regular la conducta humana, ¿sí? Y la ley es para un tema en específico. Ah, ok. ¿Sí? O sea, hay leyes de jurisprudencia, hay leyes de la Constitución, hay leyes para derecho penal, hay leyes, ¿me explico? Entonces, Sí, o sea, hay el, leyes que regulan el comportamiento de los hombres en relación a temas civiles, a temas privados, a temas bla, 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 bla. Y son leyes específicas cada una de ellas. así es. Y el Mi derecho es un comportamiento. concepto, el derecho estamos hablando de un concepto en general. Eso es. ¿Sí? Ok, muy bien, gracias. De nada. Bueno, y la doctrina, bueno, pues todos los estudiosos, los doctrinarios, hacen sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones a fin de explicar una ley o de interpretar una ley. Y bueno, esta parte también se convierte en una fuente de derecho. Si ven en el libro, dice Kelsen que etcétera, etcétera, etcétera. Dice Aubry que el patrimonio es esto, esto y esto y esto. Y dice, y así se van. Son los doctrinarios, ¿no? Son estudiosos del derecho. Bueno, ahora vamos a definirlas acá, yo ya se las expliqué más o menos. La costumbre como fuente de derecho, dice, la costumbre se forma de dos elementos, uno material que consiste en la repetición, lo que les decía, de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La ley y el reglamento dice una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado o promulgada por él a través de un decreto. La promulgación tiene un triple objeto: atestiguar la existencia de la regularidad de la ley, ordenar su publicación y dar a los agentes del poder un mandamiento de ejecución, ¿sí? Un decreto, podemos poner un ejemplo, hace poco salió, el año pasado salió un decreto que a los que saben se les puso los pelos de punta, donde decía que el presidente puede disponer del dinero de las pensiones, del dinero de los desastres naturales, del dinero de la educación, del dinero de la seguridad, etcétera, en un caso de una emergencia o algo así. Entonces, ese fue un decreto presidencial aprobado y así quedó. Entonces, pues los decretos es como yo digo porque yo digo, ¿sí? Así es. Pero también lo tienen que aprobar el Senado. En Derecho Constitucional van a ver todo ese proceso
Este, y bueno, así generalmente cuando hacen un decreto, pues ya lo tienen cabildeado y ya saben que lo van a aprobar, ¿sí? O ya saben cuándo va a haber problema, o ya saben cuándo no se va a aprobar. Y la jurisprudencia como fuente de derecho, que ahorita lo vimos, son un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México la jurisprudencia es considerada indiscutiblemente como fuente de derecho. Principio de irretroactividad de la ley. No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. ¿Sí? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 14, dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿A qué nos referimos con esto? Un tema polémico, yo creo que esto va a ser de tema de foro, para que lo comenten entre ustedes, pero básicamente es, imagínense que una persona se robó un carro con violencia y mató al conductor, y se llevó el carro y se escapó en el 2000, en el año 2000, grábense ese año, en el año 2000. En el año 2000, la ley decía que el robo con violencia y con asesinato, etcétera, tenía una pena de 10 años de cárcel, por decirlo así, en el 2000. Pero este cuate lo busca la policía, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, lo encuentran en el 2020, ¿sí? Y resulta que esa ley, que era en el 2000, que era de, ¿cuánto dijimos de años de cárcel? 10 años de cárcel, por decir. Ya no es de 10, ahora es de 5 años. Cambió en el 2015, cambió la ley y ya no es de 10 años, ahora es de 15 años la pena. ¿Sí? ¿Con qué pena o con qué ley van a juzgar a este que atraparon después de 20 años? Donde cometió el delito, en el año que cometió el delito, o con la ley nueva. En el año en que lo agarraron, ¿no? Exactamente. Con la nueva. En la nueva ley. Por eso dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Sí? Entonces ahí hay un beneficio para él, hay un fundamento en eso. Dicen ustedes, pues qué injusticia, etcétera, etcétera, pero hay un fundamento ahí. Maestro, entonces, o sea, no puede ser retroactiva para perjudicarlo. Exactamente. Pero sí puede ser retroactiva para beneficiarlo. Es raro que pase eso, pero si lo perjudica, no se le aplicas. Eso es. Sí. Nomás con que no le afecte. Pero ustedes, por ejemplo, cuando sean abogados, tienen que checar eso. Tienen que checar eso. Ustedes deben tener muy, muy claro a la hora que tengan un asunto penal, por ejemplo, que esto es lo que más se usa aquí, pues si la ley por la cual se le está acusando cambió porque si le pone la anterior y nadie dice nada, ni el juez dice nada, pues le va a tocar la más viejita y bueno, va a poder apelar, ¿verdad? En un momento dado. Ustedes tienen que estar muy como actualizados en ese tema. O sea, maestro, quiere decir que, digamos, si al pelado lo agarran y la ley actual lo perjudica y la ley anterior, cuando cometió el delito, no lo perjudicaba, sí, él puede apelar. Eso es. Él puede apelar diciendo, oye, la ley que me estás aplicando, independientemente si es antes o es después, me está perjudicando. Y de acuerdo al artículo 14 de la Constitución, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. No, aquí dice una ley, no dice si antes o después. A ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ah, ok. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y el otro tema, la última slide, dice capítulo 5, conflicto de leyes en el espacio.
¿Qué significa eso? A veces las leyes entre estados, entre varios estados del mismo país se contraponen. Entonces, de repente hay conflictos porque yo tengo un contrato en Nuevo León, pero lo ejecuté en Tamaulipas. Y luego el chavo de Nuevo León ya no me pagó, pero yo lo ejecuté en Tamaulipas. Entonces, ¿cuál ley le voy a aplicar? ¿Sí? ¿Me explico? O como lo que estábamos hablando ahorita. El chavo mató a una persona en Nuevo León y mató otra en Tamaulipas y lo agarraron en Sonora. ¿Sí? Porque pues no sé, robó una casa, ¿no? Entonces dices tú, pues, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es la que ya lo atraparon? Y Sonora dice, espérame, pues es que yo lo atrapé porque robó una casa. Sí, pero Nuevo León dice, oye, espérame, pues es que Mató. aquí mató una persona, es más fuerte este tema. Sí, nomás que pues yo lo atrapé primero. Entonces, por eso se le llama conflicto de aplicación de leyes en el espacio. Vamos a ver un video a ver si está, porque esto es internacional también. Yo estoy hablando del Estado de México, el interior de México, ¿sí? Pero esto ocurre entre países, ¿verdad? También. Está muy interesante el tema. A ver, vamos a ver si está disponible el video porque de repente los quitan. Bueno, déjenme hacerlo a la antigüita. Ahora vamos a ver si este cuate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional. Déjenme, se los comparto. Ahora vino menos gente, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Nacional privado. Vamos a continuar desarrollando lo relativo a los sistemas para la solución de los conflictos de leyes en el espacio o convergencia de las normas jurídicas. El derecho internacional privado precisa que hasta hoy se considera que existen dos grandes sistemas de solución para los conflictos de leyes en el espacio y son los siguientes: los sistemas de normas tradicionales y los sistemas modernos. Los sistemas de normas tradicionales se dividen en tres sectores mismos que son los siguientes. Tenemos en primera instancia lo que es el sistema nacionalista o de territorialidad absoluta, el cual indica que las normas se diseñaron con el fin de ser aplicadas exclusivamente en el territorio para el cual fueron creadas y que fuera de él no tienen ninguna validez, por lo que niega la aplicación de cualquier norma extranjera. Luego, en segundo lugar, tenemos lo relativo al principio supranacionalista o sistema supranacionalista, que sostiene que en determinadas circunstancias las leyes pueden tener vigencia fuera del territorio nacional para aplicarse a situaciones externas al foro por razones de justicia y equidad, siempre que la legislación interna expresamente así lo autorice. Finalmente tenemos lo que se conoce como el sistema ecléctico, que es una combinación de las dos posturas anteriores. Cabe indicar que actualmente México sigue este criterio en materia civil, ya que en principio rige la territorialidad, pero en ciertos casos está permitida también la vigencia de la extraterritorialidad. Ahora bien, vamos a analizar lo relativo a los sistemas modernos. Estos agrupan a los métodos de reciente creación para la solución de los conflictos
en el espacio y se dividen propiamente en 3 sectores, los cuales son los siguientes. Tenemos en primera instancia lo que se conoce como el derecho uniforme o convencional, el cual propugna por el desarrollo de tratados internacionales que unifiquen los criterios de solución de los conflictos de leyes en el espacio, es decir, trata de darle solución a los conflictos en materia de derecho internacional privado a través de la suscripción de tratados o convenciones internacionales. Luego tenemos en segundo lugar lo relativo a las normas autolimitantes de aplicación necesaria o inmediata. Estas normas tratan de eliminar cualquier elemento internacional, por lo que no consideran ningún elemento extranjero, debido a que su función se encuentra íntimamente vinculada con el interés colectivo para salvaguardar la organización política, social y económica de un país, es decir, no se admite de ninguna forma la aplicación de un derecho externo, por lo que se aplica siempre para solucionar los conflictos al derecho interno. Y finalmente tenemos lo relativo a las normas materiales, en las cuales crean un sistema de normas sustantivas específicas para la solución de controversias en las que existen elementos que se encuentran vinculados con diversas legislaciones. Aquí se distingue la postura, se distingue de la postura tradicional, ya que consiste en crear nuevas normas conflictuales que determinen la aplicación de una u otra norma, ya que de manera directa y de fondo solucionan la controversia, quizá con criterios diversos de los utilizados en la solución de casos con elementos puramente nacionales. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la presente sesión relativa Bueno, creo que no nos dijo mucho el abogado. Hay otro video aquí, pero bueno, ya no nos alcanza el tiempo. El video está en la presentación, eso está grabado, ustedes lo pueden ver con detenimiento. Como quiera, no lo quiero dejar sin tocar, pero la próxima clase lo vemos a detalle en unos minutos, ¿sí? Se los explico así muy rápido. ¿O quieren ver el video? El otro. Bueno. Lo dejamos para la otra clase. Lo dejamos para la otra clase. Es una chica que está explicando casos concretos sobre conflictos de aplicación de leyes en el espacio. Y bueno, por este día, esta noche es todo. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, algo que les falte, con toda confianza avísenme ahí a través de la plataforma. Dime, Oscar. Gracias, maestro. Oiga, pues me quedé como en telenovela, ¿no? O sea, con la curiosidad por saber qué sigue en el siguiente capítulo. O sea, ¿qué es lo que, a ver si me puede dar la respuesta, ¿verdad? Sí, directa. ¿Qué es lo que rige entonces? La ley más... Hay leyes territoriales, ¿sí? Clasificadas como territoriales, y esas son válidas solamente en el Estado. Nadie puede venir a suprimir esa ley, ¿sí? Se le llama territoriales. Es mi ley y nadie viene a cambiármela. Y eso es lo que yo tengo que hacer porque mi ley lo dice, ¿sí? Pero la Constitución, por ejemplo, en el caso de México, la Constitución está por encima de cualquier ley. No, pues claro. Se supone que las leyes emanan de la Constitución, ¿no? No, claro. No, eso. O sea, las leyes territoriales no están contraviniendo nada en la Constitución, ¿sí? Eso. ¿Sí? Entonces, y hay leyes extraterritoriales que tienen validez en otros países, en otros estados, ¿sí? Y esas se usan entre países, más que nada. Por ejemplo, un ejemplo así muy, muy claro,
cuando hay una herencia, ¿sí? El tema del derecho sucesorio, Ujú. si en vamos a suponer que Estados Unidos no acepte, porque hay países que no lo aceptan, que un mexicano venga a heredar a Australia, por ejemplo, ¿sí? Está prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, su ley de Australia es territorial. Solamente los australianos o los que vivan aquí legalmente pueden heredar, ¿sí? Y en Estados Unidos sí pueden heredar mexicanos. Entonces, pero la ley de México dice, si al país que están reclamando una herencia no aceptan a México, no aceptan la ley de México para heredar, Ah, yo tampoco la acepto. ok. ¿Sí? Que eso lo vivimos mucho en temas de inmigración, ¿no? Agarran a un Exactamente. mexicano ahí, en España, y no lo dejaron entrar a territorio, pues México empieza a hacer lo mismo. Y no los... Así es, porque dice, oye, tú me estás regresando gente, pero yo también te regreso los tuyos, ¿verdad? Porque no le estás dando oportunidad, ¿verdad? En el caso de la Exacto. herencia, así pasa. Un mexicano puede heredar aquí, pero sus papás viven aquí, sí, pero él no vive aquí, él no es residente de aquí, entonces él no puede heredar. Pues más que él, si tu gente tiene herencias en México, tampoco van a poder heredar. Mm. Entonces, así es como una regla escrita, ¿no? Por ahí. Y en ese caso, digamos, aunque, bueno, en ese caso los que la hacen retroactiva, pues son los que sí la conceden, ¿no? O Pues sea, sí, pues sí, pues sí. Digo, depende mucho del caso concreto, ¿no? ya, Y el tema de tratados internacionales que tengas con cada país. Por ejemplo, pasa mucho en los aviones. Si un avión está pasando, hay una franja que pertenece a México, aunque el avión esté volando y por una parte del mar, ¿no? Las, así es. las 20 millas náuticas creo que se llaman. Pero hay aguas internacionales, y hay espacio internacional. Entonces, ¿qué le va a aplicar ahí? Ese es el conflicto. Si pasara algo, si naciera un niño, por ejemplo, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. O se muriera alguien, o hubo un conflicto dentro del avión y lo mataron ahí dentro del avión, pues ¿qué le íbamos a aplicar? ¿Qué ley aplica? Ok. Ajá. Entonces, vamos a ver en la próxima clase un pedacito para ver más o menos y entender cuándo una ley aplica sobre otra. Eso es. ¿Sí? No se pierdan el siguiente capítulo, va a estar muy bueno. Exactamente. Gracias, maestro. Al contrario. Pues muchas gracias. Ahí les encargo sus tareas. Si tienen alguna duda me avisan y yo me quedo pendiente. Y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Lisbeth, ¿quiere decir algo? Maestro, perdón que le pregunte, pero me Ujú. revolví ahorita que estaba leyendo sobre la tarea. Ajá, ¿por qué? Eh, Sobre lo de texto justificado. Ah, texto justificado te voy a decir qué es. Mira, es más, aquí, de hecho aquí lo estaba viendo en la presentación. Por ejemplo, supongamos que esto es un Word, justificado es esto, mira. Ahí dice justificar. Entonces, o por ejemplo, mira, nos vamos. Es que, perdón, no me estás viendo, ¿verdad? Perdón. A ver que te abro una ventana. Para decirle, pueda. No, este es el libro, perdón, déjame compartir. Permítanme, déjame les abro un documento de Word, personas y familia. Aquí hay un documento de Word. Ay, es el temario. Maestro, esto que estuvimos viendo en la sesión del día de hoy, vienen diferentes partes del libro, ¿verdad? No va así, digo, vi que una parte sí va en orden, pero luego otra como que se cruza Sí, la... porque estoy viendo las partes más importantes y lo que dicen los temas que tenemos que Eso es. ver, ¿verdad? Simplemente hay que buscar los temas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sirve que conocen el libro. Mira, Sí, muy bien. mira, compañera, por ejemplo, yo tengo aquí un texto, ¿sí? Yo estoy escribiendo aquí, ¿sí? Vamos a suponer que yo estoy escribiendo. Perdón, déjame, creo que les quede claro esa parte. Si yo estoy escribiendo aquí, vamos a suponer que yo estoy escribiendo.
¿Te fijas cómo o sea, las líneas acá se quedan, no está justificado, se le llama que no está justificado. Vamos a suponer que yo escribo todo esto. Y para justificarlo, nomás lo sombreo y le doy aquí. Ay, que me está quedando mal. No sé por qué no lo justifico. Bueno, perdón, a ver. Pues ya lo justifico. Esta opción en Word, no sé por qué no lo hace. En Word dice, permite distribuir el texto de forma homogénea en todas las hojas. O sea, esta función de justificar permite que el texto esté distribuido en toda la hoja, ¿sí? Sin que se vean estos acabados, ¿sí me explico? Es que lo puso como si fuera una sola palabra, maestro, por eso no se alineó. Ah, tienes razón. Tiene que separarlos y como si fueran palabras, ¿no? O sea, con espacios y luego ya sí se lo va a dar. Exactamente. Bueno, pienso rápido. Justificado es alineado. Exactamente. Ahora vamos a ver. Arrendamiento. Vamos a ver aquí va a estar. Déjame les comparto esta pantalla. Contrato de arrendamiento. Aquí hay un contrato de arrendamiento, ¿sí? Uno de tantos que yo veo. Por ejemplo, este texto está justificado aquí. Si te fijas, pues yo lo puedo poner así o así. Y si está así, pues no me gusta, ¿sí? Entonces siempre que escriban algo, lo sombrean y le dan justificar. Entonces se acomoda, se distribuye entre los márgenes que tiene la hoja, ¿sí? Ok. ¿Sí? Ahí disculpe. No, Gracias, maestro. No, ninguna disculpa, no pasa nada. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro, muchas gracias. De nada. Y es nomás para que se vea bien, que se vea estructurado, que no se vea un texto cargado a la izquierda, que se vea bien distribuido, digo, que se vea orden, ¿no? Es una chiflazón mía, pero me gusta que se acostumbren a eso porque se ve mejor, ¿sí? Es una mejor presentación. Y sobre lo del glosario de las 5 palabras que no entendamos es basado en el libro, ¿verdad? Sí, así es, basado en el libro. Usted ve una palabra en el libro, oye, pues no sé qué es esto, pónganlo, buscan el significado y y lo agregan. Lo que quiero es que vayan haciendo su banco de palabras que no conozcan, pues para que pues, vayan ampliando su acervo cultural de palabras en su mente, ¿no? Básicamente. ¿Qué más? ¿Sí quedó claro? Nos quedamos con ese tema. La próxima clase creo que es no recuerdo. La próxima clase, concepto de derecho del subjetivo, concepto de derecho del subjetivo. Déjame, voy aquí al calendario, el temario. Teoría general de la norma jurídica. Teoría general de la norma jurídica. Saben que no sigue eso, sigue los conceptos jurídicos fundamentales. Conceptos jurídicos fundamentales. Es el tema que sigue. Está muy interesante, no está difícil, está corto. Inicia en la página 66. Ok. Bueno, chicos, los dejo. Cualquier cosa, ahí estoy a través de mensajes de la plataforma si tienen alguna duda.
y a la hora que van a entregar la tarea, acuérdense que no se peguen mucho al final del día del domingo, porque se puede apagar un poco antes de lo que dice ahí y entonces pues vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, que pasen buenas noches. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Como que no se quieren ir. ¿Sí? Gracias por su entrega, maestro. Al contrario, hasta la próxima. Claro, buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches.